¿Quién de nosotros en algún momento de nuestra vida, quizás en este momento, no pasó o está pasando por dificultades? Si yo dijera, hay alguien que en su vida no pasó nunca dificultades, estoy convencido que nadie levantaría la mano. Si yo dijera, hay alguien esta mañana que está pasando por dificultades, ya sea en el orden de la salud, laboral, económico, en la familia, en lo que sea, hay alguien que está pasando por dificultades, estoy seguro que se van a levantar algunas manos, quizás muchas, porque los seres humanos pasamos por dificultades. A veces son muy fuertes, muy dolorosas, a veces no tanto, pero pasamos por dificultades, los creyentes, los no creyentes, todos los seres humanos pasamos por dificultades. Generalmente las vemos como situaciones negativas. ¿Por qué me tiene que pasar eso? Y hasta llegamos a pensar que Dios no debería permitir que nos pasen dificultades. ¿Cómo Dios permite que yo tenga que pasar por esta situación? Sin embargo, si los seres humanos no pasamos por dificultades, difícilmente nos acercaríamos a Dios. Porque en general los seres humanos no tenemos la tendencia de buscar a Dios. Y Dios es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que a veces nos mueve el piso. Nos permite que pasemos por dificultades para que lo busquemos. Porque Él quiere perdonar todos nuestros pecados, quiere regalarnos la salvación de nuestra alma, la vida eterna, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Pero los seres humanos pertenecemos a una raza caída, pecaminosa, que naturalmente, si todo va bien, y nuestra vida se desliza sobre rieles, es casi seguro que ninguno de nosotros va a buscar a Dios. Es casi seguro. Así que no protestes, no digas Dios se olvidó de mí. Al contrario, si estás pasando por dificultades, Dios está buscando de todas las formas de que lo busques. Lo vas a encontrar si lo buscas de todo tu corazón. Hoy descubriremos en la palabra de Dios que las dificultades son oportunidades. Oportunidades para buscar a Dios, para descubrir cosas grandes, para recibir milagros, para recibir cosas que de otra manera no la podríamos recibir. En mis 50 años de seguir a Cristo, nunca he recibido tantas bendiciones sino después de las dificultades. Siempre que Dios me va a dar una gran bendición, me hizo pasar por un valle de lágrimas, por problemas, obstáculos. ¿Por qué? No entiendo mucho por qué, pero entiendo que me estaba preparando. De lo contrario, me hubiese sentido vanidoso con lo que Dios me quería entregar. Me hubiese creído que yo lo merecía. Y ninguno de nosotros merecemos nada. Todo lo que recibimos de Dios es por su pura gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Entonces vamos a descubrir las dificultades son oportunidades. Que las aprovechemos o no es otra cosa. Hay algunos seres humanos que en las dificultades se enojan contra Dios. Se rebelan contra Dios, se apartan de Dios y salen perdiendo, porque nada somos alejados de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Hay otros que en medio de las dificultades, después de probar todas las posibles soluciones y al no encontrar una respuesta, decidimos finalmente buscar a Dios, lo que debíamos haber hecho desde el comienzo. Y ahí empezamos a descubrir que hay un Dios que se interesa en nuestra vida, que nos ama, que siempre nos tuvo en cuenta. El problema era que yo o vos no lo conocíamos.
Así que las dificultades son oportunidades. Vamos a meditar en un pasaje de las Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Hechos 16, y vamos a ir leyendo algunos versículos y meditando en cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a ver los versículos 16 y 17. Hechos 16, versículos 16 y 17, que dicen: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Generalmente los hechiceros, los satanistas, te mienten, no te dicen la verdad. O en el lenguaje vulgar, quieren sacarle plata a la gente, engañándole, porque como se dice vulgarmente, son chantas. Pero hay algunos que tienen espíritu de adivinación. Es un espíritu demoníaco que le ayuda a ver tu vida que nadie más puede saber, pero es un espíritu satánico. Pablo y Silas se hallaban en pleno viaje misionero. Así llegaron a Filipos, una ciudad importante de Macedonia y una colonia romana. Mientras iban al lugar de oración, se encontraron con una adivina. Esta daba mucha ganancia a sus amos. Ella trabajaba para sus amos. Los de la actualidad generalmente no tienen patrones o amos, trabajan para sus propios recursos. Y cuando salís, dice: ¿debo pagarte algo? No, deja allí sobre la mesita, es para el santo fulano. Y ves en la mesita allí una imagen de la Virgen María o San Antonio, lo que sea, hasta puede haber una Biblia, una vela encendida, y la gente muy agradecida deja dinero allí. Es el gran engaño. El único que sabe el pasado, el presente, el futuro y lo sabe todo es Dios. De ahí para abajo nadie sabe nada. Ni vos mismo sabés acerca de tu propia vida, ni yo lo que va a pasar en 5 minutos, pero Dios lo sabe. Pero por un espíritu de adivinación a veces usa a los brujos, a los adivinos, no a todos, pero a algunos. Ella trabajaba para sus patrones. Ella seguía a Pablo y a sus acompañantes porque el apóstol Pablo nunca andaba solo, sino una comitiva que lo acompañaban. Entre ellos estaba Lucas, que era médico, pero que también era escritor, y él fue el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles, del cual estamos leyendo. Él está relatando lo que pasaba en ese viaje. Gritaba esta adivina: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Estaba diciendo la verdad, pero no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu satánico. En el versículo 18, el siguiente, dice que esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Claramente, era un demonio. La persistencia de la adivina terminó cansando a Pablo, y más que él percibió que no era el Espíritu de Dios quien estaba hablando. Pablo usó el nombre de Jesucristo y reprendió a ese demonio. La muchacha fue libre desde ese mismo momento. Era una pobre prisionera del diablo. En el versículo 19 al 21 dice que las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades.
Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. El negocio de los amos de la adivina estaba en bancarrota. Pablo había destruido el negocio al reprender y liberar a esa muchacha. Así que tomaron a Pablo y a Silas y los entregaron ante las autoridades. De buenas a primeras, los dos siervos de Dios, predicando el Evangelio de Jesucristo, fueron tomados y entregaron a las autoridades. Primera dificultad. Uno diría, pero estamos predicando a Cristo, estamos sirviendo al Señor, Dios tiene que mandar a los ángeles y protegernos. Por algo Dios permitió esta dificultad en estos dos siervos de Dios. Primera dificultad. Fueron acusados injustamente ante las autoridades. Segunda dificultad. ¿De qué lo acusaban? No había motivo para acusarlo, pero fueron acusados. Los versículos 22 al 24 dicen que enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. De buenas a primeras. Se formó una turba, es decir, un grupo confuso y desordenado de mucha gente contra Pablo y Silas. Una turba, un piquete, un grupo antagónico. Tercera dificultad. Los funcionarios de la ciudad ordenaron quitarles la ropa y azotarlos con varas. Cuarta dificultad. Después de golpearlos severamente, los metieron en la cárcel. Quinta dificultad. Le ordenaron al carcelero que no los dejaran escapar. Les pusieron cepo, amarrado de pies y manos. Sexta dificultad. Fueron puestos en el calabozo más seguro y puestos los pies en el cepo, que era un instrumento para inmovilizar y retener a una persona. Séptima dificultad. Los versículos 25 al 28 dicen que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos al Señor, a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Quiero que contemplemos la escena en nuestra imaginación. Yo la puedo ver en mi mente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si estábamos en dificultad por la que estaba Pablo y Silas? Yo quiero que seas honesto. Más de uno de nosotros hubiésemos estado llorando en el cepo. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué nos desamparaste? ¿Cómo es posible que yo te sirvo, que estoy anunciando a Jesucristo y mira cómo estoy, como un prisionero, como un ladrón, como un criminal? ¿Qué harías vos? ¿Qué haría yo? Tal vez nunca te confrontaste con esta pregunta, pero ¿qué haríamos nosotros en la situación de Pablo y Silas? Ellos en la dificultad más dura, la dificultad más cruel,
estaban orando y cantando himnos a Dios. Alababan a Dios a voz en cuello, oraban, magnificaban a Dios, no estaban en un culto lleno de instrumentos musicales, rodeados de toda una congregación que los motivaba a alabar a Dios. No, estaban entre prisioneros, amarrados, pero ellos en medio de la dificultad daban gloria a Dios, lo adoraban, lo alababan, cantaban. ¿Qué eran, superhombres? No, eran cristianos como nosotros, pero aprendieron el secreto que en las dificultades hay un propósito, que no es un olvido de Dios ni un descuido. Dios tiene sus propósitos secretos que a veces no entendemos, y nosotros queremos impedir que Dios actúe poniéndole paño caliente. No, que no suceda eso, que no suceda. Deja que Dios actúe a su manera. Él tiene sus metas y sus propósitos. Ellos alababan a Dios en esa crueldad de situación. Los demás prisioneros los escuchaban en medio de las dificultades. ¿Te diste cuenta de eso? Dice. ¿Qué habrán pensado los demás? ¿Quiénes son estos? En medio de este problema están encadenados. Están en el cepo. No lloran, no se quejan, alaban a Dios, oran, le dan gloria, le dan honra, le dan alabanza, y todos los escuchaban. Qué testimonio, hermanos. ¿Qué nos escucha el mundo decir a nosotros cuando pasamos por dificultades? ¿Cómo nos ve? Como derrotados, con el ala caída, hablando amargura. ¿Cómo andás? De mal en peor. Nosotros fuimos llamados, Señor, fuimos llamados por el Señor para caminar en victoria en medio de las dificultades. O te enojás contra Dios, te apartás y lo perdés todo, o decís, el Señor está conmigo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo le voy a dar gloria a Dios, le voy a dar honra al Señor, yo no me voy a resignar de ser un amargado. Las dificultades son oportunidades para tu derrota o para tu victoria. Vos elegís y yo también. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Primera dificultad para todos, para Pablo, para el carcelero, para los demás prisioneros. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe. ¿Habrá sido algo natural o sobrenatural? Hay cosas que sucedieron que si sos observador te vas a dar cuenta. ¿Fue un terremoto, un movimiento sísmico natural, o Dios produjo eso? Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Lo que uno supone que cuando hay un terremoto cae el techo, caen las paredes, pero las cadenas de los puños no tendrían que soltar a los prisioneros. Un temblor de tierra no puede hacer que se caigan las cadenas. Se caerá todo, pero yo seguiré encadenado. Pero en este caso, todas las cadenas se cayeron. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Si era un terremoto natural, podían haber quedado las puertas cerradas, o algunas puertas podían quedar abiertas. Pero en este caso todas las puertas se abrieron. Primera dificultad del carcelero. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado. Todas las puertas abiertas, todos los prisioneros sin cadena. ¿Qué se podía esperar? ¿Esperarías? Era la oportunidad de los prisioneros de escaparse. Segunda dificultad del carcelero. Él pensó que su fin se aproximaba, porque en aquellos días los carceleros tenían que responder con su vida si se le escapaba un preso. ¿Qué hacían con los prisioneros que se les escapaba un preso? Los mataban. Por eso sacó su espada y se iba a suicidar. Tercera dificultad del carcelero. Si se escapaban, era una muerte segura para el carcelero. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Insólito. Podían escaparse todos y ninguno se escapó.
Era algo sobrenatural, no fue un terremoto producido por la naturaleza. Dios hizo temblar la cárcel. Dios hace temblar una iglesia, Dios hace temblar un barrio, una ciudad, cuando hay cristianos que en medio de las dificultades glorifican a Dios, le cantan alabanza y dice: pase lo que pase, yo soy un seguidor de Jesucristo. Pero si en medio de las dificultades nosotros somos los primeros en dar lástima en el barrio, ¿qué van a temblar? Las cárceles. Nosotros temblamos. Pero ya ves, 2 varones igual que nosotros. Pero ellos aprendieron el secreto que en las dificultades hay oportunidades. O le alabamos a Dios o le deshonramos a Dios. ¿Estás pasando por dificultades? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez viniste protestando, tal vez ayer protestaste, tal vez te irías a tu casa protestando hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? No es verdad que Dios es amor, no es verdad que Dios cuida de nosotros. Eso te susurra al oído el diablo para que blasfemes contra Dios. Pero su palabra te dice: hijo mío, yo estoy en el trono y estoy en el control de todas las cosas. Nada te sucede por casualidad. Dice la palabra de Dios que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin el permiso de Dios. Por eso yo estoy tranquilo. Todos los cabellos que se me cayeron es porque Dios lo permitió. Cuando mi nieto más chico me dijo un día: abuelo, ¿qué te pasó en la cabeza? Y se me cayeron los pelos por el camino, le dije. Y él en su inocencia me dice: abuelo, vamos a ir a buscarlos, a los cabellos. No, papi, eso quién sabe dónde se fueron, ya no están más. Hermanos queridos, nosotros somos cristianos, o llamados a ser cristianos valientes, no cobardes. No de aquellos que se achican y dicen: el mundo se me acabó, esto no va más, qué problema, mira, de esta no salgo. Esas son palabras del diablo. Pero las palabras de un hijo de Dios dice: Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo, el Señor me saca, yo le alabo, tenga dinero o no lo tenga, esté sano, esté enfermo, esté en el hospital, esté en el sanatorio o esté jugando un partido de fútbol, mi alabanza estará en mi boca y todos escucharán y verán lo que es ser un verdadero cristiano. Vos elegís qué tipo de cristiano vas a ser. Era sobrenatural. Versículos 29 y 30 dicen: el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero fue conmovido profundamente por lo sucedido en esa dificultad. Y pienso, ¿qué hubiese sucedido si no sucedía nada de eso? Muchas gracias. Hizo la pregunta más importante en la vida: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Algunos que no entienden dicen: ¿salvo de qué? Intuitivamente el carcelero sabía que habrá un juicio y una condenación para todas las personas que en vida no se arrepienten de sus pecados, le piden perdón a Dios y reciben a Cristo en su corazón para que Dios le perdone todo, le dé la salvación de su alma, la vida eterna, porque quiere llevarlo al cielo cuando parta de este mundo. Pero el diablo lo entretiene y le dice: hacelo después, hoy no. Es la primera vez que vas a un culto, a una iglesia y te invitan a recibir a Cristo. No, pensalo bien. Te entretiene y la próxima te dice la próxima. Y se te pasa la vida. Y quiero decirte con amor, pero con convicción: la vida es la única oportunidad para que el hombre haga cuentas con Dios. No importa si fue fornicario, adúltero, engañador, estafador, alcohólico, borracho, golpeador. No importa lo que fue, si reconoce su falta y le pide perdón a Dios, Dios le perdona todo, porque Dios es un Dios perdonador. Pero Dios no puede perdonar a aquel que dice: no me arrepiento de nada. Hace poquito escuché
a una persona que tenía un alto cargo en la Argentina, y ustedes lo habrán escuchado en televisión: no me arrepiento de nada de lo que hice. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Dios quiere perdonar al más vil pecador, con la única condición que reconozca su pecado, le pida perdón. No hay que hacer otra cosa, arrepentirse de verdad y confesárselo a Dios. Así que el carcelero tuvo ese conocimiento intuitivo de que habrá un juicio y una condenación para los pecadores que no se arrepienten ni reciben a Cristo en su corazón. Los versículos 31 y 32 dicen que ellos, Pablo y Silas, le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Pablo y Silas dieron la respuesta más importante sobre la salvación para todo ser humano: cree en el Señor Jesucristo. Esto implica mucho más que creer la historia de Cristo. Hay muchísimas personas que creen la historia, pero creer implica confiar en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, desangrándose, no por sus culpas, sino por las mías, por las tuyas. Y si nosotros confiamos en el sacrificio y lo atesoramos, lo recibimos como nuestro Salvador en el instante, pasamos de muerte a vida, de condenación a salvación, de camino al infierno, camino al cielo. ¿Y cuándo puede ocurrir eso? En un instante. Pero pastor, yo espero tener muchos años más de vida. Te deseo muchos años de vida. Pero no te puedo asegurar que esta tarde vos y yo vamos a estar vivos en el planeta Tierra. En 5 minutos yo puedo estar ausente. Pero guay de que aquel que no hizo cuentas con Dios en vida. No hay purgatorio. Después de la vida se va al cielo o se va al infierno. No hay intermedios. Así que la respuesta más importante se la dieron estos dos varones. Le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los que están en tu casa o tu familia. Esta es una gran promesa del Señor que a veces es mal entendida. Porque dice: si papá y mamá aceptan a Cristo, todos los hijos son salvos. No, la salvación es individual, es personal. Hay padres santos, pero que sus hijos están en la peor situación que hay. A veces ocurre a la inversa: los hijos están en el camino del Señor y los padres están alejados. A veces en el matrimonio uno de los dos está caminando camino al cielo porque recibió a Cristo, y el otro camina en el camino ancho de la indiferencia y el pecado. Pero la salvación es individual, como dije, cada uno decide. En el versículo 32 dice que le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Porque nosotros a veces decimos: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia. Y dice así: pero si tu familia se convierte, recibe a Cristo y le sigue al Señor. No es que yo me convierto y automáticamente mis hijos y mis nietos son salvos. En este caso, toda la familia aceptó a Jesús como Salvador, por lo que veremos después. Versos 33 y 34 dicen: aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y le dio de comer. Tanto a él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. La actitud del carcelero demuestra que él se arrepintió y se convirtió al Señor. Enseguida Pablo y Silas bautizaron a él y a todos los de su casa. Finalmente el carcelero, muy solidario, conmovido por la bondad de estos varones de Dios, le llevaron a su casa y le dieron de comer. Concluimos afirmando que las dificultades son oportunidades, para bien o para mal. Es probable que viniste con dificultades. Esta mañana decidís: o te hundís para siempre en el barro
o salís a flote y Dios te da la victoria. Si Dios no nos moviera al piso, ninguno de nosotros estaríamos acá. Si todo nos iba sobre rieles, yo ni soñando hubiese sido creyente. Pero me llevó a conocer a Cristo después de conocer brujos, adivinos, agoreros y esto y que el otro, y me tenía ideas suicidas. Y dije, antes de pegarme un tiro y poner fin a mi vida, escuché en la radio que Cristo está vivo y que Él quiere perdonar mis pecados y que Él puede cambiar mi vida. ¿Cuándo sucedió? Hace 50 años. Pero me arrepentí mucho de una cosa. ¿Por qué no tuve esa experiencia antes? Eso sucedió a mis 23 años. Si querés calcular mi edad es muy fácil. 23 más 50. ¿Por qué tuve que pasar 23 años de mi vida en agonía, en soledad, en depresión, con ideas suicidas? ¿Por qué di tantas vueltas? Porque necesitaba que Dios me mueva al piso para que yo llegara a esa decisión. Hay creyentes que cuando Dios le mueve el piso se quieren hacer los cocoritos. Guay de aquel que se quiere hacer el valiente. Dios ayuda a los humildes, pero se opone a los soberbios y a los orgullosos. ¿Dice eso la Biblia? No, hermano. Dios ayuda al que se humilla y al que viene a los pies de Cristo. Pero aquel que se hace de rogar sale perdiendo. Porque Dios no ruega a nadie. Dios le ofrece perdón, salvación, reconciliación. Las dificultades son oportunidades para conocer a Jesús o para conocer una nueva vida. Hace muchos años hacíamos con otro hermano un programa radial en sintonía de amistad que se llamaba Testimonios. Ese programa consistía en que cada invitado cuente cómo conoció a Cristo, que eran muchos de ellos enemigos del Evangelio. La gran mayoría, por no decir todos, decían, estábamos al punto del divorcio. Nuestro negocio se iba en bancarrota. Nuestros hijos entraron en las drogas. Estábamos en la peor y tétrica situación. Y en esos momentos alguien nos habló de Jesús y acudimos a Él y nos dio vuelta a la vida. De las tinieblas pasamos a la luz. Yo te pregunto, si al carcelero de Filipo no le pasaba lo que le pasó, ¿hubiese conocido a Cristo? ¿Cuál es tu respuesta? Si Pablo y Silas no pasaban por lo que pasaron, hubiesen tenido la oportunidad de demostrar lo que es la verdadera fe, porque todos decimos, ay, yo creo, pero si estás en el cepo y en la cárcel, y después que te dieron muchos azotes con varas de madera, ¿qué seguís haciendo? Gloria a Dios por los azotes. Ay, cómo Dios permitió, pobrecito de mí, soy un pobre víctima. Eso quiere el diablo. Pero nosotros fuimos llamados a seguir a Cristo en las buenas y en las malas. Y las malas no son descuidos de Dios, sino medios que Dios ocupa para enseñarnos cosas grandes. Si estás pasando una dificultad, quiero que recuerde que esta dificultad para darte la oportunidad que estreches vínculos con Él. Y si nunca recibiste a Cristo en tu corazón, quiero que escuches bien, no te estoy ofreciendo una religión ni una iglesia, te estoy ofreciendo la salvación de tu alma, la vida eterna. Porque al recibir a Cristo recibís la vida eterna, la salvación para ir al cielo al morir. Y si no recibís a Cristo, debo ser fuerte, duro, pero directo. Sin Cristo, por más religioso que sea, te vas a ir al infierno. Y Dios me mandó a decirte que Él te trajo esta mañana. No piense que viniste porque alguien te invitó. Porque si alguien te invitó y Dios no obraba en tu vida, no hubieses venido. Hubieses puesto cualquier pretexto y hubieses dicho, no me siento bien, iré la próxima. Pero si viniste acá, es porque Dios obró en tu vida para decirte, quien quiera que seas, te amo. Mandé a Jesús a morir por vos.
y hoy te ofrezco el perdón de todos tus pecados. Si lo aceptás, quedás perdonado. Si lo rechazás, quedás condenado. Hoy decidís ir al cielo al morir o ir al infierno. Hoy decidís si salís adelante o te hundís para siempre. El que tenga oídos para oír, que oiga que las dificultades son oportunidades.